Bueno, el tema de hoy es cefalosporinas. Vamos a ver de qué se trata esto de las cefalosporinas, que son antibióticos, ¿no? Bien, las cefalosporinas también son antibióticos betalactámicos. O sea, también tienen ese anillo betalactámico, también pueden ser atacados por las betalactamasas. ¿Mm? Y si son betalactámicos, pueden ser atacados por las betalactamasas, o sea, actúan sobre la pared de las bacterias, son bactericidas. Ya con decir que son betalactámicos es como que comparten absolutamente todas las mismas características. Después vamos a ver que la cobertura puede llegar a variar un poco. Pero, algo importante. ¿Yo le puedo dar una cefalosporina a una persona que es alérgica a la penicilina? No, profe, No. no. Recuerden que para una persona que es alérgica a la penicilina no le puedo dar ningún betalactámico. Ninguno. No puede tomar ninguno de los betalactámicos. Sea cual sea. Exceptuando, ya vamos a ver cuál, que eran los nuevos betalactámicos que estaban un poquito más permitidos, digamos, por decirlo de alguna manera, siempre y cuando no sea por el costo. Pero bien, ¿qué diferencias tienen con la penicilina, las cefalosporinas? Poseen un mayor espectro de actividad que la penicilina del grupo G. Son activos también contra microorganismos gram negativos, que no lo era la penicilina. Son antibióticos que en general son más resistentes a las betalactamasas. Que sean más resistentes no significa que no sean atacados, pero bueno. Algunas cefalosporinas son fuertemente resistentes a estas enzimas. Algunas. En general, las cefalosporinas poseen mayor efecto adverso y tóxicos que la penicilina. ¿Se acuerdan que habíamos visto que la penicilina era el menos tóxico de todos los antibióticos? Las cefalosporinas son agentes de costo significativamente mayor en general que las penicilinas. Las cefalosporinas son antibióticos más comunes prescriptos en hospitales. Aproximadamente entre el 30 y 50% de los antibióticos prescriptos a pacientes hospitalizados son cefalosporinas. ¿Por qué en el hospital? O sea, la persona, acá vamos a hablar de la persona que está internada, no de la persona que va al médico y le dice toma esto. Vimos que las cefalosporinas tenían un poco más de cobertura que la penicilina, era un poco más importante, que actuaba contra microorganismos gram negativos, cosa que no hacían las penicilinas. Y acá es importante porque hay un grupo de gérmenes que provocan lo que se denomina infecciones intrahospitalarias. Esas infecciones intrahospitalarias, obviamente, son bastante más complejas de resolver porque estos gérmenes suelen ser muy resistentes. Imagínense, están en un ámbito que está permanentemente siendo desinfectado y todo el tiempo desinfectado, obviamente las bacterias que están en ese ambiente van a ser mucho más resistentes que las bacterias que no están en el ambiente hospitalario. Obviamente va a ser mucho más difícil. Seguramente nunca escucharon hablar, si se pescó una intrahospitalaria y a veces la palmó, a veces la Sí. palmó. Son de muy difícil tratamiento precisamente por la resistencia que tienen esos gérmenes. Uno de ellos que es bastante jodido, es la pseudomona. Pseudomona aeruginosa.
Está difícil de pronunciar la guachita. Perdón. Bueno, precisamente este tipo de fármacos suele o solía cubrir estos gérmenes intrahospitalarios. Por eso les dice que entre el 30 y el 50% de los antibióticos prescriptos en pacientes hospitalizados son cefalosporinas. Pero obviamente tengo un costo, pero no costo económico, que también está el costo económico, un costo con respecto a los efectos adversos y a la toxicidad mayor que la penicilina. Bien, clasificación. ¿Se acuerdan que yo el otro día les había dicho más o menos que las cefalosporinas se clasificaban en generaciones, de primera a quinta generación, que obviamente esta clasificación está basada en la aparición cronológica, como les dice acá. Lo cual no quiere decir que si son de primera generación o segunda generación o tercera, cuarta, quinta, sean más efectivas o menos efectivas. Las de primera generación, que aparecieron en la década del 60, del 64 al 69 más o menos, yo no había nacido todavía. No, cerca del final había nacido. Estábamos ahí. Yo soy del 67, vos, Ali, si lo querés contar. Del 70. Ah, sos más chiquita que yo. Acá sigo siendo la vieja. Bien. Vía oral. Sigo yo después. Y bueno, estamos a la flor de la edad. Nosotros somos unos pibitos, Ali. No saben de la vida. Ahí está. Vía oral. Cefadrina, cefalexina, cefadroxilo. De todas, de estas tres, hoy tengo una tos. Profe, diga de vuelta, por favor. ¿Cómo, Mica? Diga de vuelta. ¿Qué cosa querés que diga de vuelta? Lo que nombró. ¿Los nombres de los fármacos? Sí. Cefadrina, cefalexina y cefadroxilo. Y vía parenteral, cefalotina, cefaloridina, cefapirina, cefosalina, cefradina. Todos estos, quizás los vías parenteral, es más frecuente que puedan llegar a ver en la farmacia, obviamente, los que son vía oral que los que son vía parenteral. De estos, la cefalexina y el cefadroxilo son los dos que más frecuentemente pueden llegar a ver. Las cefalosporinas de segunda generación aparecieron en la década del 70, entre el 70 y el 79. Vía oral tenemos el cefaclor, cefuroxima, cefatricina. Vía parenteral, bla, 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 todos estos. Después, péguenle una leída al material. Cefalosporinas de tercera generación en los 80. Fíjense que en la mayoría, en las tres generaciones tenemos muchos que son vía oral y muchos que son vía parenteral. La mayoría de los que son vía parenteral se usan en precisamente internación, para tratar de cubrir estas infecciones intrahospitalarias. Cuando nosotros, o sea, dentro de lo que son las infecciones intrahospitalarias, hay como una especie de frecuencia de cuáles son esas infecciones que más se producen. En primer lugar siempre está la neumonía. Siempre que una persona está internada, tiene mucha chance de tener una neumonía. Y esto va a depender, obviamente, de las manipulaciones. Una persona que está intubada, es muy común que tenga una neumonía. La que le sigue en frecuencia es la infección urinaria. ¿Por qué? Todos aquellos pacientes que están sondados, obviamente van a tener un factor de riesgo. Lo mismo que el que está intubado, perdón. Y en tercer lugar,
¿eh? El que tiene la medalla de bronce, son las infecciones de una herida quirúrgica. Cualquiera de estos tres, cualquiera de estos tres tipos de infecciones, obviamente va a depender de la patología por la cual la persona está internada, si tiene o no tiene respirador, si tiene o no tiene, ¿cómo se llama? La sonda urinaria, si fue operado o no fue operado. Todas estas cosas van a depender de ello. Pero también hay algo que es muy importante, y es precisamente la cantidad de tiempo que la persona está internada. No es lo mismo una persona que esté internada 2 días que una persona que esté internada 15, 20 días. A medida que va pasando el tiempo, más probabilidades hay de pescarse una infección intrahospitalaria. ¿Por qué? Porque por lógica. Estoy más tiempo expuesto a ese ámbito donde hay gérmenes como afuera, pero esos gérmenes intrahospitalarios son mucho más resistentes que los comunes, los que están afuera. Y la tercera... Profe, ¿los médicos, las enfermeras qué? ¿Son inmunes? No, no es que sean inmunes. Ahí influye la tercer parte, o el tercer motivo del por qué una persona que está internada es mucho tiempo, es más probable que se pesque, digamos, una infección intrahospitalaria que otro. La realidad es que si una persona está mucho tiempo internada, es porque la patología que la llevó a la internación requiere, es grave, por decirlo de alguna manera. Entonces, al estar grave, obviamente va a tener todo un terreno mucho más fácil que... ¿Por las defensas bajas? Exactamente, Mauro. ¿Mauro era o Nico? Sí, sí. ¿Me entendés? O sea, el médico va, entra, sale, está o sea, un médico también dependiendo de la especialidad, el enfermero también dependiendo de la especialidad, es mucho más frecuente que un enfermero se contagie. ¿Por qué? Porque es quien está encima del paciente, es quien hace digamos, poner las ondas, poner las vías, poner todo, higienizar al paciente y todo ese tipo de cosas. Pero primero que está sano. Ahí en el chat, hay preguntas en el chat que veo que está titilando. No, profe, ponemos los nombres. Pues están dando el presente, perfecto. Entonces, básicamente ocurre esto. Va a depender mucho de la cantidad de días de hospitalización, de las maniobras invasivas que se hagan sobre ese paciente y de la cantidad de tiempo, perdón, de la cantidad de tiempo lo dije, de las maniobras invasivas que se hagan sobre ese paciente y de la patología que tiene precisamente esa persona que está internada. Pero sepan que cualquier infección intrahospitalaria es mucho más grave que una infección que yo me pesco, no es lo mismo una neumonía, que me pesco estando en mi casa, que una neumonía que me pesco estando internada. De hecho, hay una clasificación así del VAMOS, de la neumonía, una es, y tiene tratamientos diferentes, y tiene causas diferentes, que se lo denomina la neumonía de la comunidad, neumonía intrahospitalaria. Bien. Ventajas de las cefalosporinas. Profe, Sí. ¿cuál es la diferencia más allá de estas dos neumonías? ¿Una es más fuerte que la otra? ¿Son las dos No, iguales? los gérmenes. Los Ah, gérmenes ok. de la intrahospitalaria son mucho más resistentes que los de la comunidad. Y al ser mucho Ajá. más resistentes, mucho más difíciles de curar. De hecho, Claro. una neumonía intrahospitalaria suele ser
de desenlace más de una vez mortal, no así con Uf, la neumonía de la comunidad. claro. Y Ah, bueno, gracias. muchos pacientes internados fallecen de neumonía intrahospitalaria y es bastante embromada. ¿Mm? No, gracias, profe. Viste que Porque, algunos te dicen murió de un virus hospitalario. sí, la realidad es que siempre que dicen que ocurre estas cosas, sí, se murió de un virus intrahospitalario. Y en realidad son bacterias. ¿Mm? Pero bueno, está en el vocabulario así generalizado, se le dice virus, bacteria, a las bacterias, están todos metidos en la misma bolsa. Pero bueno, lamentablemente, o sea, tampoco vamos a estar diciendo, no, se murió de una bacteria, no de un virus, porque te imaginas, encima que la persona está dolida porque se le murió el pariente, pero sepamos que son bacterias. ¿Mm? Ventajas de las cefalosporinas. Dice, son bactericidas igual que la penicilina, inhibiendo la síntesis de la pared bacteriana. O sea, eso es un betalactámico, o sea que hace lo mismo. Son efectivas con estafilococos productores de penicilasas. Son relativamente resistentes a las cepas de estafilococos productoras de beta-lactamasas. Tienen amplio espectro de actividad, son activas contra muchas bacterias gram positivas y gram negativas. Poseen alto índice terapéutico por vía parenteral, proveen buenos niveles plasmáticos. A mí lo que me interesa que ustedes recuerden ¿qué es esto? Que acá, esto ventaja es lo mismo, que son iguales que las penicilinas. Son bactericidas, actúan sobre la pared bacteriana, piripipi, todo genial. Tiene un amplio espectro, o sea, actúa sobre las gram positivas y gram negativas. Acá meternos con estafilococos productores de penicilasa o estafilococos productores de beta-lactamasa. Tienen un espectro un poco más ampliado que las penicilinas y que tienen un muy buen nivel plasmático, o sea, una buena cantidad de antibiótico en sangre por vía parenteral. Por eso se las utiliza mucho, aparte de que tienen el espectro ampliado. Bien. Actividad antibacteriana. Dice, las cefalosporinas las de primera generación, primero que nada, son usadas frecuentemente como agente profiláctico de infecciones profiláctico es, a ver, siempre que hay una cirugía, hay una probabilidad de contaminación. Si yo estoy abriendo a la piel, obviamente estoy dañando y ahí estoy permitiendo la entrada de un germen, ¿no? Obviamente hay cirugías que son más problemáticas que otras. Cirugía cardiovascular, colocación de prótesis óseas, articulares, en enfermedades biliares crónicas, en la pielonefritis crónicas, en cirugía pélvica o intraabdominal. También son efectivas alternativas de la penicilina en infecciones estafilocóxicas y estreptocóxicas. Entonces recuerden, o sea, en actividad, cefalosporinas de primera generación, agentes profilácticos de infecciones en cirugía, sobre todo cirugía cardiovascular, cirugía articular o cirugía abdominal. Bien, esto o sea, que se pueden utilizar como alternativa en infecciones por estafilococos o estreptococos. Las de segunda generación. Estas cefalosporinas poseen un espectro antibacteriano mayor que las de primera generación.
infecciones del tracto respiratorio y genitourinario, infecciones de piel y tejidos blandos. Estas ya las puedo usar un poquito más que las otras. Y las de tercera generación pueden atravesar la meninges, excepto la cefoperazona, alcanzan importantes concentraciones en líquido cefalorraquídeo, por lo cual las cefalosporinas de tercera generación son las indicadas, las elegidas para precisamente una meningitis, o para las infecciones intraabdominales de bacterias multiresistentes. Bien, estos son más o menos como para tener una idea de los usos, para qué se los usa. Esto traten de hacer alguna, como una especie de resumen de estas cosas, porque yo esto bueno, igual después les voy a hacer el resumen, no se gasten. Cuando hagamos el repaso. Bueno, Efectos adversos de las cefalosporinas. Reacciones de hipersensibilidad. Yo creo que si alguna vez pregunto cuáles son los efectos adversos de un fármaco X cualquiera, y no me dicen como el primero de todos, una reacción de hipersensibilidad o alergia, le pongo un 1. Así les digo, así de mala me pongo. ¿Por qué? A ver, recuerden que cualquier fármaco puede producir una reacción de hipersensibilidad o alergia. Y la cefalosporina también, y están contraindicadas en, a ver si están atentos. Estoy jugando con la mesita. ¿En quién están contraindicados las cefalosporinas? En personas que son Los alérgicos a alérgicas a la penicilina. Muy bien. Qué lindo verlos y escucharlos. Bien. Entonces, sí o sí, ustedes cuando pregunten los efectos adversos de un fármaco, alergia, reacción de hipersensibilidad, nunca se olviden de ese, porque ese ocurre en todos. Bueno, acá les habla de cuáles son, piripipi. Ustedes con que recuerden que alergia, piripipi. Dice, estas reacciones alérgicas son similares a las de las penicilinas, de tal manera que existe hipersensibilidad cruzada, bla, 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 bla. Es lo que me dijeron ustedes recién. Las cefalosporinas están especialmente contraindicadas en pacientes que han sufrido reacciones de hipersensibilidad grave a las penicilinas y otras cefalosporinas. Bla, bla. O sea, de todo este pedacito, de todo esto de acá, hasta más de la mitad dice lo mismo. Y acá es donde viene lo importante. Nefrotoxicidad. Las cefaloporinas son agentes potencialmente nefrotóxicos. O sea, pueden producir toxicidad, en los riñones. Profe, ¿qué es Nefro es riñón. Riñón. Nefro es riñón. ¿Qué, profe? ¿Qué cosa, Mica? Nefrotóxico. Nefrotoxicidad significa que puede producir toxicidad en los riñones. Estos efectos ocurren a dosis altas. Y es mucho más probable que aparezca en pacientes con alguna enfermedad renal preexistente. O sea, ya tienen sus riñones enfermos. Si toman las cefalosporinas, es bastante más
probable que ocurra esta nefrotoxicidad. O la combinación con aminoglucósidos. Después vamos a ver cuáles son los aminoglucósidos, que también son muy nefrotóxicos. Y sin embargo, cuando lleguemos van a ver que, pero sí, yo me lo pongo todo el tiempo y nunca me hizo nada. Después vamos a ver. Entonces, vuelvo a repetir, efectos adversos de las cefalosporinas, obviamente la reacción alérgica y la nefrotoxicidad, pero que la nefrotoxicidad está más relacionada con enfermedades renales preexistentes o con la combinación con aminoglucósidos. Esas dos cosas son importantes. Después vamos a ver por qué. Obviamente, esto va, conociendo todas estas cosas, siempre hay muchas más probabilidades de evitar la automedicación y de última, si vamos a utilizar la automedicación, tratar de elegir los potencialmente menos tóxicos. Entonces, conociendo estas cosas, hasta ahora vimos penicilinas naturales, penicilinas sintéticas y cefalosporina. Si ustedes, haciendo mal las cosas, por supuesto, se fueran a automedicar, ¿cuál de todos elegirían? Cefalosporina, profe. Joana, te retiro de la reunión. ¿Penicilina? ¿Quién le dijo? Ninguna, profe. ¿La penicilina? No, en realidad ninguna. Pero bueno. Bien, en realidad, primero, escuchen. Para mí ninguna. Bueno, para mí ninguna. Mal también. Ali, Romy, fuera de la reunión. No, la historia es así. La pregunta fue la siguiente. O sea, usted está preguntando, ¿primera, segunda o tercera generación? No. ¿No? Escuchen la pregunta. Yo dije, está mal Cállate un cachorro, Romy. Está mal automedicarse, pero en el caso de que yo me vaya a automedicar, ¿qué elegirían? ¿Una penicilina natural, una penicilina sintética o una cefalosporina? Una natural. Una natural, La profe. penicilina natural. Una penicilina natural. Bien. ¿Vía oral o intramuscular? Oral. 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 ¿La penicilina cuánto? Ya está, profe. Me rindo, profe. No, volvieron. ¿Vieron que es mucho más interesante la clase así? ¿Vieron que es mucho más interesante la clase así? Que participan, que están, que nos vemos. En este caso sería la penicilina B. Y en el... ¿La natural? Claro, la penicilina natural y oral. Y en segunda instancia, la que compramos siempre, la amoxicilina. Ok. Siempre es preferible eso a cualquiera de las otras que después vamos a ir viendo cuáles son los problemas. Ya vimos que las cefalosporinas pueden ser, si bien Profe, también... ¿y por qué se medica al revés entonces? ¿Cómo que se medica al revés? Y porque lo que siempre te dan al principio es la amoxicilina, no una penicilina B. Porque la mayoría de los gérmenes ya están resistentes a la penicilina B. Tenés que dar una dosis demasiado alta de penicilina B. O sea, la penicilina B, viste que no viene en miligramos, viene en unidades. Sí. Bien. O sea, al principio, digamos, cuando se había descubierto, se utilizaba ponerle 500 unidades. Ahora necesitas más de 5 millones, no sé cuántas unidades se pueden llegar a necesitar ahora. Entonces,
directamente se utiliza la amoxicilina, que es una, ¿cómo se llama? Una penicilina sintética, con una mayor estabilidad con respecto a las dosis y con respecto es mucho más fácil de dosificar y toda la historieta esa, porque acá no tenés demasiado, tenés o de 500 o 875 es, ¿no? Sí, y 1000. Ah, y 1000 también, bueno, o la combinación con el, ¿cómo se llama? Con el clavulánico, que te amplía el espectro y toda esa historieta. Yo creo que también un poco es, en cierto sentido, la comodidad del médico, en cierto sentido, porque si vos tenés que empezar a hacer el cálculo según el peso, según la estatura del paciente, para ver cuántas unidades le recomendás, la realidad es, tómate una amoxicilina que aparte como les gusta, ¿viste? Amoxidal dúo. O sea, siempre es amoxidal, o el otro, hay otra marca comercial. Optamox. El Optamox. Amixen. Que para colmo siempre suelen ser las más caras también. Pero básicamente por eso, una cuestión de comodidad Por eso de la dosificación. La amoxicilina te la venden así nomás, ¿no? La amoxicilina, sí, te la venden, vos vas y dices, o sea, lo único que te preguntan es de cuánto querés, de 500 o Yo hace poquito fui tenía una infección en la boca y voy a la farmacia precisamente a comprar amoxicilina y ahí le pido al farmacéutico, amoxicilina. Me dice, ¿qué querés, amoxidal o amoxicilina común? La amoxidal es amoxicilina común, las dos eran de 500 miligramos, pero me vino con toda una historieta de que no, de que era más efectiva la amoxicilina porque y yo tenía ganas de decirle, no me enseñé farmacología porque ya lo sé, claro, había una diferencia en precio. Eran 20 pesos, el blister de amoxicilina genérica estaba 80 pesos y el de amoxidal, que era la marca comercial, estaba 100 pesos. Los dos traían 8 comprimidos, pero a esto, ¿vieron la propaganda? Hay una cosa que lo refleja, hay una propaganda que lo refleja muy bien esto. Vuelvo a repetir, antes de meterme en la propaganda, básicamente es una cuestión comercial, es una cuestión comercial. Obviamente, respondiendo a la pregunta de Eli, también es una cuestión comercial el hecho de la amoxicilina primero y después de última la penicilina. Recuerden que la penicilina sigue siendo muy barata. Yo ni siquiera fui a preguntar si había en la farmacia. Pero, porque estás en la farmacia, fíjate el precio y seguramente, todo lo que sea no digamos, no un nombre comercial conocido, seguramente es más barato. Pero bueno, yo creo que en la propaganda de Ibupirac está totalmente reflejado esto. ¿Vieron la propaganda esa que pasan por la tele, que llega una persona a la farmacia y le dice, no puedo más de este dolor, tenés Ibupirac? Y la persona que lo está atendiendo en la farmacia saca una cajita que en vez de decir Ibupirac dice ibuprofeno, y dice, no, dame Ibupirac. Sí. Bueno, ahí es donde más se refleja las diferencias que puede haber a nivel de la farmacia, más que las diferencias terapéuticas. Quizás sea lo mismo,